A través de este video queremos compartir con ustedes la estructura, las estrategias y algunas actividades que el autor Isaías Pacheco nos comparte en su libro El Plan Lector, que está distribuido en diferentes niveles de la educación. Sin embargo, en este caso nosotros nos centraremos en el grado quinto, donde él nos comparte lecturas que podemos realizar con los chicos, con los jovencitos de esta edad, que ya hay que sumergirlos, aparte del disfrute, del goce de la lectura, sumergirlos ya en un pensamiento más crítico, reflexivo, que los lleve a pensar más allá, porque pues ya ellos inician un espacio donde se van introduciendo más al área de bachillerato. Mi nombre es Sofía Vargas. Hoy vamos a hablar sobre el Plan Lector. Exploradores de lectura grado quinto son estudiantes que están listos para asumir un nuevo reto de lectura por medio del Plan Lector, que debe combinar muchas formas de lectura posible y que este proceso de lectura sea agradable, divertido y entretenido para cada uno de ellos. En sus características encontramos géneros como el cuento, poesía, relatos, mitología y la novela infantil para que el estudiante tenga la oportunidad de disfrutar de la lectura. La comprensión de la diversidad de textos utilizando estrategias como búsqueda, organización e información. También vemos la elaboración de hipótesis sobre los elementos de un texto literario. También vemos el tipo de texto literario como relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas y obras de teatro. Los indicadores, pues se observa que aumenta la referencia al conocimiento en la lectura y la comprensión de textos, semejanzas de los géneros literarios. Se sustituye conectores dentro de un texto, también se produce diversos tipos de textos escritos, se demuestra la capacidad para participar en una conversación, también se sugiere en el Plan Lector relacionar los textos leídos con la realidad del contexto y sus vivencias. Un ejercicio de comprensión lectora como los elementos básicos, como los argumentos, base y personaje. Finalmente muestra la capacidad de desarrollar un breve resumen sobre el contenido de las obras literarias. Mi nombre es Liliana Ojeda. Hablaré de cómo la estructura del plan lector hace referencia a la disposición y distribución de las partes que lo conforman, así como las estrategias y las actividades que se relacionan entre sí, permitiendo el funcionamiento de las actividades que propone el maestro en el aula, ya que cada estrategia de actividad tiene una función específica que permite que la estructura se diseñe en función del plan lector, en donde los textos y las producciones de los mismos se trabajan de manera escrita y oral, permitiendo que se pueda dinamizar la lectura y motivar a los estudiantes a interesarse por leer y realizar las actividades propuestas a través de estrategias que ayudan a buscar y evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes en relación a la lectura, y especialmente cuando se propone desde el plan lector que va dirigido al grado quinto de primaria. El plan lector tiene una estructura en donde el alumno es el destino de la información y en donde se debe tener en cuenta su edad para dirigir los conocimientos y las actividades que incluyen sentidos lúdicos de enseñanza para que el estudiante se sienta motivado a participar de lo propuesto por el maestro. Para esto, los maestros podrán poner en práctica diferentes esquemas y estrategias que permitirán que el alumno entienda, reconozca y se familiarice con lo que se proponga en el momento de llevarlo a la práctica. Cuando el autor nos habla de estrategias en su libro, nos habla de 3 fases importantes que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar cada una de esas actividades, con el fin de que a los jóvenes, a los estudiantes les llegue de una manera más clara, precisa y sea un intercambio, una construcción de saberes. La fase de entrada es importante tenerla en cuenta, que es cuando nos habla de la contextualización, del intercambio de saberes previos, donde leen el texto, ya sea de un cuento, de una fábula, de un mito, de una leyenda, dependiendo pues del periodo en el que se encuentran. Recordemos que los estudiantes deben tener ciertos desempeños, que deben cumplir ciertos desempeños básicos en su aprendizaje.
También es importante tener en cuenta la fase de desarrollo, que es cuando se hace la creación literaria, cuando se hace el desarrollo de la materialización de lo que han leído. Y por último, la fase de salida, que es cuando ya se aterriza, se concluye, se llega a un final, se le da un horizonte, o incluso se hacen similitudes acerca de las lecturas que pueden apoyar, sustentar, que pueden asemejar en cuanto a lo que han leído. Es importante tener en cuenta esas fases para poder desarrollar un buen plan lector en los de grado quinto o en cualquier grado. Por otro lado, este autor Isaías Romero en el plan lector nos permite ver una serie de actividades que se pueden implementar con este grupo pues grado quinto. Lo propone por periodos, pero en este caso queremos resaltar el primer periodo, en el que resalta el texto La mitología contada a los niños e historia de los grandes héroes de Grecia, que no solo permite ver como una construcción del ser humano como Dios, sino también como esa vista a esos animales y esa creación de fábulas por medio de, digamos, una lectura previa del texto, de algunos fragmentos del texto, y que el niño pueda crear, digamos, artísticamente lo que escucha del texto sobre esos animales fantásticos. También propone esa materialización de los animales, es decir, una construcción desde cero en la que el niño le atribuya cualidades como los poderes que tiene, lo que come, la emoción que tiene, muchas de las cualidades que puedan permitir el desarrollo de la creatividad del niño. Pues también como con fines y en aras de construir un bestiario, que pues es esa colección de fábulas de animales mitológicos. Otra opción que también ofrece el texto es que sea en parejas. Así como hay una construcción y materialización de los animales, hay otro niño que va a provocar o va a conseguir unas estrategias para derrotar a ese animal, o sea, cómo vencerlo. También como que en este momento se pueden incluir varias como temas académicos, como componentes académicos, como sería la construcción de un texto expositivo, la construcción de un texto enciclopédico, o simplemente como las formas de redacción que se están manejando en este momento pues, de grado quinto. Queremos destacar otra de las actividades que nos proponen, y es esa construcción que hacen 3 docentes en pandemia, en la que resaltan el usar el sonido y la pregunta como una motivación de aprendizaje para los niños, que es la Casa de Coco, que nos permite, son como unos podcasts creados por niños, y lo que a lo que nos invita el texto es a que esas estrategias las podamos llevar al aula. Así pues, si hay un tema previo, pues poder escuchar un podcast del tema en casa y llegar al otro día con eso ya escuchado, o simplemente volver a recrear uno de los podcasts que están en la Casa de Coco con los niños en el aula. Entonces están invitadísimos a que por favor revisemos esta estrategia que nos regala el plan lector de Isaías Romero.